Soy un omega un poco raro. Cuando me diferencié de niño, los exámenes mostraron claramente que producía hormonas de omega. Pero hasta el día de hoy, nadie sabe a qué huele realmente mi feromona. Aunque tengo periodos de celo, comparado con otros omegas, lo mío apenas se nota. Solo me siento un poco más sensible y débil que de costumbre. Además, como nadie puede oler mis feromonas, no tengo que preocuparme por afectar a ningún alfa. Qué lástima, David, me decía a veces. Así como estás, ni siquiera superas a un beta común. Al fin y al cabo, los betas son estables, casi no se ven afectados por las hormonas y pueden hacer cualquier trabajo. Yo, siendo omega, no logro llamar la atención de los alfas. Y siendo casi como un beta, aún así me afectan las feromonas de los alfas. Por suerte tengo buena actitud, nunca me sentí deprimido por eso. Hasta que empezó el nuevo semestre. Por el traslado de trabajo de mis padres, nos mudamos a una nueva casa. Y ahí lo conocí, a ese alfa. Había escuchado que el hijo de los vecinos era un alfa con mal genio, afectado por sus propias feromonas. La noche antes del inicio de clases, mi madre me advirtió. Ten cuidado, no choques con él. Entendido, respondí. Siempre había sido una persona de perfil bajo en mi antigua escuela, así que no creía que mudarme cambiara gran cosa. Pero al día siguiente, al salir de casa para ir a clases, vi que se abría la reja de la mansión frente a la nuestra. Un chico alto, con el uniforme puesto de cualquier manera, un pendiente brillante en la oreja y una expresión de fastidio entre las cejas. Su sola presencia gritaba, no te metas conmigo si aprecias tu vida. Era muy guapo, pero también daba miedo. Aún así, controlaba muy bien sus feromonas. No pude identificar su aroma. Por educación, le sonreí y saludé. Hola, soy David, me acabo de mudar aquí. Él me miró en silencio, con los labios apretados. Pasaron unos segundos, y de repente frunció el ceño. Mi corazón dio un salto. ¿Acaso tenía un carácter tan malo que hasta un saludo le molestaba? Me reí nerviosamente, bajé la cabeza y me apresuré hacia el metro. A los pocos segundos, escuché pasos detrás de mí, ni muy cerca ni muy lejos. El nuevo vecino tenía las piernas largas, me alcanzó fácilmente, caminando con calma, como si no tuviera prisa. Pero no entendía por qué. ¿Acaso no tenía un coche en la entrada? Pensé que lo llevaría su chofer. Vivía en una mansión, pero también tomaba el metro como yo. Era hora punta, y el metro estaba a reventar. Justo cuando encontré un rincón un poco más cómodo, antes de poder acomodarme bien, alguien se colocó detrás de mí. Era él, mucho más alto que yo, sus manos se apoyaron en las barras a ambos lados de mi cabeza. Me encontré atrapado entre su cuerpo y la pared del vagón. Giré un poco la cabeza, y reconocí su mandíbula inconfundible. Me estaba mirando, con esa mezcla de fastidio y desdén en la mirada. Bajé la cabeza en silencio, ajustando la correa de mi mochila. Sin darme cuenta, ese gesto dejó expuestas las glándulas en la nuca. ¿Sería mi imaginación o estaba más cerca que antes? Aunque en esa estación mucha gente había bajado, él seguía pegado a mí. No tenía sentido. Y de repente, se me erizó la piel. Lo sentí. Su respiración, suave, rozando mis glándulas, una y otra vez. No era mi imaginación. Me giré bruscamente. El nuevo vecino seguía mirándome con esos ojos alargados, fríos y hermosos. Nunca había conocido un alfa que mostrara interés por mis glándulas, con mi tipo de feromonas, eso era imposible. Pero sí había leído muchas noticias. ¿Podría ser que mi nuevo vecino fuera un alfa pervertido que se excitaba solo por ver un omega? Tú, empecé a decir. Bájate. Esa fue la primera palabra que le escuché. Su voz era un poco ronca, pero extrañamente me rozó el corazón. Me llamo Brandon, añadió. Un gusto. Me dejó completamente confundido. ¿Lo habría malinterpretado? A simple vista no parecía un pervertido. Entramos al colegio uno detrás del otro. Brandon solo me hizo una pregunta después de decir su nombre. ¿De qué clase eres? Le respondí, y no volvió a hablar. Pero pronto me di cuenta de algo. Brandon era una especie de líder del colegio. A lo largo del camino, muchos lo saludaban con respeto, aunque él ni se molestaba en responder. Así que me convencí, lo del metro debía haber sido mi imaginación. Un tipo tan popular no podía ser un depravado. Imposible. Después de registrarme, la profesora me llevó a recoger mi uniforme y me mostró las instalaciones. Antes de que sonara el timbre, me llevó al aula. Hola, soy David, me presenté. Y justo entonces, vi en la última fila a mi nuevo vecino. ¡Qué coincidencia! Éramos compañeros de clase. La profesora me asignó un asiento. Apenas me senté,
Mi compañero se inclinó hacia mí con curiosidad. Oye, ¿es cierto que eres un omega? Sí, yo también, me guiñó un ojo. ¿A qué huele tu feromona? Entre omegas, esa era una forma amistosa de acercarse. No lo sé, le respondí. ¿Cómo que no lo sabes? Pensé un momento y liberé un poco de mis feromonas. ¿La hueles? Mi compañero me miró confundido. No, ¿y por qué puedes soltar feromonas así como si nada? Hay muchos alfas en la clase, porque nadie, jamás, ha podido olerlas. Me encogí de hombros. Así que me da igual. Apenas terminé de hablar, se escuchó un golpe fuerte en el aula. Me sobresalté y giré la cabeza. Brandon estaba de pie frente a mí, con el rostro sombrío y la mirada fija. David, cambia de sitio. Brandon señaló con impaciencia el asiento vacío junto a él. Ven a sentarte aquí. Empiezo a sospechar que estoy a punto de convertirme en víctima de acoso escolar. En mi antigua escuela, como mucho era un chico invisible, nadie se metía conmigo. Pero hoy, en mi primer día en este nuevo colegio, parece que logré molestar justo al tipo con el que nadie debería meterse. Ahora ese tipo, Brandon, está sentado a mi lado, pasando las páginas del libro con un clac-clac molesto, y luego gira la cabeza para mirarme con cara de pocos amigos. Yo, con toda la prudencia del mundo, le pregunto, ¿pasa algo? Acércate un poco, ¿por qué estás tan lejos? Nuestras mesas estaban juntas, pero yo me había hecho pequeño en una esquina, ocupando apenas un rinconcito, como si intentara desaparecer. No podía decirle que era porque temía que, si me acercaba demasiado y lo rozaba por accidente, me soltara un golpe. Después de todo, entre un omega y un alfa hay una diferencia física imposible de ignorar. Con mi cuerpo frágil, dudaba mucho que pudiera resistir siquiera una bofetada suya. ¿Qué cara es esa? No voy a golpearte, dijo Brandon, molesto al ver que lo miraba con tanta cautela. ¿De verdad? Nunca le levanto la mano a un omega. Eso es cierto, intervino Alan, el chico de adelante, levantando la mano como testigo. Eres el primer omega que se sienta junto a nuestro líder. ¿Se supone que debía sentirme honrado por eso? Gracias a la llamativa actitud de Brandon, mi primer día de clases ya era suficiente para volverme famoso. Para alguien que llevaba más de 10 años pasando desapercibido, no era precisamente algo fácil de asimilar. Es increíble, no hueles a nada, dijo Alan, acercándose con curiosidad. ¿Estás seguro de que eres omega y no beta? Aunque sabía que no lo hacía con mala intención, la pregunta me pareció grosera. ¿Por qué hueles tanto? ¿Eres un perro o qué? Soltó Brandon, fulminándolo con la mirada. Lo miré sorprendido. ¿Así que el chico problemático no era tan problemático después de todo? ¿Tal vez solo tenía mal genio? ¿Quieres un snack? Me preguntó de repente. No, gracias. Oh, asintió, y al momento añadió, por la tarde tenemos clase de educación física. ¿Vendrás a verme jugar? No me gusta el sol. ¿Entonces qué te gusta hacer? Estar solo. Cada vez que lo rechazaba, los compañeros de alrededor tragaban saliva como si estuvieran presenciando un crimen. Dios, el chico nuevo acaba de rechazar 3 veces seguidas al líder del colegio. ¿Está loco? Y lo peor es que él ni siquiera se enfada, si fuera otro, ya lo habría golpeado. Siempre odia a los omegas débiles. Escuché los murmullos sin entender del todo. ¿De verdad Brandon daba tanto miedo? Finalmente, él me preguntó, ¿y si volvemos juntos a casa después de clases? Claro, respondí. El alivio colectivo fue casi audible. Menos mal que aceptó. Pensé que si lo rechazaba otra vez, el líder iba a explotar. Sí, y si se pone violento, ¿quién lo detiene? Nadie puede con él. Observé a mis compañeros susurrando y quise decirles que tenía muy buen oído. Además, Brandon no me parecía tan aterrador como decían. Cuando giré la cabeza para mirarlo de perfil, tan definido y serio, un pensamiento absurdo cruzó mi mente. Y al mediodía, cuando él me sirvió la comida y me entregó además un jugo natural por el que todos hacían fila 20 minutos, esa idea se volvió más fuerte. Aguanté todo el día, hasta que, al regresar a casa juntos, no pude callar más. Brandon. ¿Qué pasa? ¿Tú, estás intentando ser mi amigo? Brandon me miró fijamente durante un largo rato, con esa mirada que imponía y que pocos podían sostener. Yo quise apartar la vista, pero me obligué a mantenerme firme. Este audio fue producido originalmente por el canal de YouTube Historia BL. Por favor, menciona el crédito al compartir. Él observó al omega frente a él, delgado, de piel clara, con gafas de marco negro y la cabeza siempre baja. Un chico discreto, nada llamativo. Comparado con los omegas populares del colegio, yo parecía una pequeña estrella escondida detrás de la luna,
sin brillo propio. Sí, y no, dijo por fin. Fruncí el ceño, sin entender. Entonces dio un paso hacia mí, inclinándose un poco. Dejó de controlar sus feromonas. En un segundo, una ola ardiente y abrasadora me envolvió, encendiendo mis mejillas al instante. Era una energía intensa, casi tangible, que me hacía temblar. Por primera vez entendí lo que significaba un alfa con feromonas tan fuertes que parecían fuego vivo. ¿Lo sientes? Mis feromonas. Asentí débilmente, casi sin poder mantenerme en pie. Él me sostuvo por la cintura y me ayudó a recuperar el equilibrio antes de retirar su aura. El aire volvió a ser respirable, aunque todavía quedaba un leve rastro de su aroma. Olor a madera quemada después de una llama intensa. Brandon bajó la cabeza, respirando cerca de mi cuello. Su respiración se volvió pesada, como si quisiera grabar ese olor tranquilizador en lo más profundo de su pecho. Tu aroma, me calma. Tus feromonas huelen a agua. Más exactamente, a niebla húmeda en un bosque tranquilo. Solo con respirar un poco, esa humedad suave se cuela en mis pulmones y apaga el fuego que llevo dentro. Parpadeé, sorprendido. ¿Así que, mi aroma realmente existía? Por fin entendí por qué Brandon había sido tan amable conmigo. Y me sentí feliz. Feliz de que mi feromona pudiera ayudarle, y feliz porque, por primera vez, alguien podía olerla. ¿Te hace sentir bien olerla? Pregunté con inocencia. Si quieres, puedo liberar un poco más para que te ayude más tiempo. Como buen Omega considerado, solo pensaba en ayudar, sin darme cuenta del peso que esas palabras podían tener para un alfa. Brandon apretó con fuerza mi cintura sin darse cuenta. ¡Ay! Dejé escapar un pequeño gemido. Lo siento, dijo con voz ronca, aunque enseguida recuperó la calma. Se enderezó y dio un paso atrás. No pasa nada. Solo quédate conmigo un rato más. Claro, respondí con una sonrisa. Si necesitas algo, dímelo. Puedo venir siempre que quieras. El movimiento de su garganta delató lo mucho que luchaba por controlar algo dentro de sí. Prometiste que no me dejarías plantado. ¿Crees que no cumplo mi palabra? Me reí suavemente. Puedes confiar en mí. Bien, asintió Brandon. Entonces, ¿me prestas un pijama tuyo? ¿Un pijama? Sí, mejor si es uno que hayas usado muchas veces, que tenga tu aroma. Para ser sincero, aunque soy un poco ingenuo, no soy tonto. Lo que dijo Brandon era realmente algo que cualquiera podría malinterpretar. Pero después de todo un día viéndolo, en mi mente él ya no era el típico matón del colegio, sino un tipo que estaba sufriendo por culpa de sus feromonas descontroladas. Un matón así no podía ser un pervertido, ¿no? Claro que no. Seguramente lo que dijo fue porque estaba tan mal que necesitaba con urgencia el consuelo del aroma de un omega. Así que asentí. Está bien, espérame un momento, voy a casa a buscarlo. Brandon me miró con esa expresión dulce y obediente que, por poco, le hace perder el control y llevárselo todo de un mordisco. Corrí a casa, abrí el armario y saqué mi pijama de Winnie the Pooh. Luego volví corriendo hacia él. Si te sientes tan mal, tal vez deberías ponerte una inyección de supresor, dije con preocupación. Brandon tomó el pijama y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no hundir la cara en él y olerlo profundamente. Lo pensaré, respondió con voz grave. Pero si esta noche no puedo dormir, puedes escribirme cuando quieras, le ofrecí con una sonrisa. En ese momento, la voz de mi madre resonó desde el patio. David, ven a cenar. Le hice un gesto a Brandon. Entonces me voy, ¿nos vemos? Él se quedó allí unos segundos, mirándome alejarme, antes de finalmente girarse y entrar a su casa. Durante la cena, mi madre me miraba con el ceño fruncido. David, ya te dije que mantuvieras distancia con ese alfa del lado. Mamá, en realidad no es tan mala persona, respondí, instintivamente queriendo defenderlo. Mi madre frunció más el ceño. Tú no lo conoces. Ese Brandon destruyó las glándulas de un omega. Me quedé boquiabierto. En los últimos años, los omega eran más comunes, y con las nuevas ideas, muchos alfa incluso elegían estar con beta, por lo que los omega ya no eran tan valiosos como antes. Pero aún así, dañar intencionalmente las glándulas de un omega era un delito grave, suficiente para pasar la vida entera en prisión. Brandon no haría algo así, murmuré. ¿Y tú qué sabes? Apenas lo conoces de un día, replicó mi madre con desaprobación. Solo se libró del castigo porque su familia tiene conexiones, pero ese pobre omega, su vida quedó arruinada. Ella suspiró, con el rostro lleno de preocupación. David, aunque tus feromonas no tengan olor, tu cuerpo sigue siendo el de un omega. Ese Brandon detesta a los omega, y tú eres frágil. Si algún día pierde el control,
no tendrás forma de defenderte. Prométeme que te mantendrás lejos de él, ¿sí? 6. No quería discutir con mi madre, así que solo asentí, resignado. Aún así, en el fondo seguía convencido de que Brandon no era ese tipo de monstruo. A la mañana siguiente, apenas salí de casa, lo vi esperándome en la puerta. Me quedé inmóvil un segundo, recordando lo que mi madre dijo anoche, y bajé la mirada, algo incómodo. ¿Qué pasa?, preguntó Brandon, notando enseguida mi rareza. Nada, negué con la cabeza. Caminamos al metro, como el día anterior, uno detrás del otro. Pero esta vez, sentí que estaba más cerca de mí. Me encontraba dentro del pequeño espacio que él había creado a mi alrededor, y a veces mi nariz rozaba su uniforme. «Estás frío», murmuró Brandon, bajando la cabeza hasta rozar con su barbilla mi cabello. Era como un dragón que protegía su tesoro, recogiendo las alas para esconderlo, sin permitir que nadie más lo mirara. «Y tú estás caliente», dije riendo. «Perfecto, nos equilibramos», respondió él. Nunca había tenido que ocultar mis feromonas antes, así que no sabía hacerlo bien. De vez en cuando se escapaba un poco. Brandon las percibía durante todo el trayecto, entre el tormento y el placer. Estás escuchando Historia BL, un canal de YouTube dedicado a relatos cortos cautivadores. ¿Continuemos? Intentaba contenerse, pero era imposible. Antes de llegar al colegio, varios ya nos saludaban. Yo caminaba junto a Brandon, que mantenía la misma expresión fría de siempre. ¿Realmente podía ser capaz de destruir las glándulas de un omega? ¿Desayunaste?, me preguntó de repente. Sí, traje leche y pan, respondí obediente. Él chasqueó la lengua, sin emoción clara. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada. Durante la primera hora de estudio, abrí el pan y empecé a comer. Daba pequeños bocados, con las mejillas infladas como un hámster. Brandon me miraba sin pestañear, sus ojos pasaron de brillantes a oscuros, y luego a algo mucho más profundo. Antes de que dijera algo, él mismo destapó la leche, puso la pajilla y me la acercó a los labios. Gracias, murmuré, bebiendo un sorbo con la ayuda de su mano. Comí la mitad y ya no pude más. ¿No vas a terminarlo? No, ya estoy lleno. ¡Qué desperdicio!, dijo, tomando el pan y la leche restantes y acabándolos en 3 bocados. Luego, de un solo movimiento, lanzó la basura al cesto. Tiro perfecto. Alan, el chico del frente, vio todo con expresión extraña, queriendo decir algo, pero se contuvo. Me quedé mirando a Brandon unos segundos. ¿Qué pasa?, preguntó él. Sonó la campana antes de que pudiera responder. Negué con la cabeza. Nada, empieza la clase. Saqué mi libro y me concentré en la lectura. Pronto, el resto del mundo desapareció. Cuando terminé una página y levanté la vista, me encontré con los ojos de Brandon. Una mirada intensa, dominante, sombría, y un toque de locura. El corazón me dio un vuelco. Las palabras de mi madre resonaron otra vez en mi mente. Con esa expresión, tal vez, solo tal vez, si era capaz de hacerlo. ¿Qué pasa? Su voz me trajo de vuelta. En un parpadeo, ya parecía tranquilo otra vez. Seguía serio, pero más humano, más suave. Quería preguntarte algo, dije acercándome con cautela. Si no quieres responder, no pasa nada. Pregunta, no me voy a enojar, contestó, complacido por mi acercamiento. ¿Tú, alguna vez, dañaste las glándulas de otro omega? Pregunté, vacilante. 7. Pensé que Brandon se pondría furioso de inmediato, pero para mi sorpresa no cambió su expresión. El que sí cambió fue Alan, que estaba sentado delante, su cara palideció y me miró como si ya estuviera muerto. Brandon se apoyó la frente con una mano, hablando con esa calma que a veces resultaba inquietante. ¿Y qué fue exactamente lo que escuchaste? Vamos, cuéntame. Bajé la cabeza. No lo sé bien. Alguien dijo que, ¿y lo creíste?, interrumpió él. Negué enseguida, incluso tomándolo del borde de la manga, casi con desesperación. No, claro que no lo creí, solo lo conocía desde hacía 2 días, pero no era ciego. Brandon no tenía el carácter más amable del mundo, pero no podía creer que fuera capaz de algo tan horrible. Tal vez deberías creerlo, dijo, apartando la mirada y abriendo su libro. ¿Cómo que debería creerlo?, pregunté, confundido. Porque si destruí las glándulas de un omega. Giró la cabeza hacia mí, mirándome fijamente, sin emoción en la voz. ¿Te da miedo? Me quedé quieto, soltando poco a poco su manga. No era miedo exactamente. Era la sensación clara de que lo había hecho enojar. Lo siento, dije, bajito. No hace falta. Su tono fue rápido, seco. Si te sientes incómodo al sentarte conmigo,
puedes cambiarte de sitio cuando termine la clase. Alan me lanzó una mirada fulminante, con cara de, ¿sabes el lío en el que te acabas de meter? No respondí. Brandon bajó los párpados, sus largas pestañas ocultaron por completo la emoción en sus ojos. La clase terminó y seguí en silencio. Brandon se levantó, metió las manos en los bolsillos y se fue del aula con paso tranquilo. No volvió en toda la mañana. Cuando llegó la hora del almuerzo y casi todos se habían ido, Alan se plantó frente a mí con varios chicos detrás. ¿Qué quieres? Pregunté. ¿Qué quiero? Repitió, como si fuera obvio. Que te largues. Estás ocupando un sitio que no te corresponde. No me voy, dije, agarrando mi escritorio con fuerza. No me obligues a usar la fuerza, respondió él con una sonrisa torcida. Alan no era precisamente un caballero con los Omega. Me miraba con puro desprecio, como si quisiera echarme del colegio a patadas. No me voy, repetí, apretando los labios, terco. Alan pateó la mesa con violencia. El estruendo retumbó en todo el aula mientras los libros, el estuche y la botella de agua caían al suelo. 8. Brandon no me dijo que me fuera, ¿por qué tú sí? Dije, intentando mantener la calma mientras los hombros me temblaban. Por dentro estaba muerto de miedo. Durante años había sido un chico invisible en clase, y nunca había tenido contacto con tipos como Alan, que claramente disfrutaban intimidando a los demás. Temía convertirme en una víctima más de acoso escolar. Pero algo en mí se negaba a moverse. Sentía que si cedía, perdería algo importante. David, ¿de verdad crees que por ser amable un par de veces puedes pasar por encima de nuestro jefe? Alan puso un pie sobre la mesa caída y se inclinó hacia mí. ¿Tienes agallas, eh? Me encogí contra la pared, preparándome mentalmente para el golpe. ¿Qué están haciendo? La voz de Brandon resonó desde la puerta. Como el aula estaba vacía, su tono grave se escuchó con total claridad. Levanté la cabeza. Brandon estaba allí, frunciendo el ceño. Jefe, ya volviste, dijo Alan, nervioso. Con un gesto rápido ordenó a sus amigos que recogieran mis cosas del suelo, intentando ocultar la escena. Brandon llevaba una bolsa en la mano y se quedó en el marco de la puerta, mirándome en silencio. Pasaron varios segundos antes de que soltara un suspiro y dijera, con voz contenida, David. Sí, respondí. ¿Tienes hambre? Me quedé sin palabras. Brandon levantó la bolsa. Te traje almuerzo. De la Casa Roja. ¿Quieres comer? La Casa Roja era el restaurante más caro cerca de la escuela, famoso por su comida deliciosa. Su tono fue tan despreocupado que, por alguna razón, sentí un nudo en la garganta. Me arrepentí de haber hecho aquella pregunta estúpida por la mañana. Y, al mismo tiempo, me dolía que después de todo, yo fuera el que había terminado con la mesa en el suelo. Quiero comer, dije finalmente, poniéndome de pie. Antes de que volvamos, dejen todo limpio, ordenó Brandon mirando a Alan. ¿Entendido? 9. Su voz no sonó amenazante, pero Alan tembló. Sí, entendido. Solo cuando Brandon y yo salimos del aula, los demás empezaron a murmurar. Dios, 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 por Dios ¿qué? Ya les dije que estudien más, que lean. Si no, lo único que saben decir es Dios. Gruñó Alan, de mal humor. ¿Y qué me miran? Recojan eso ahora mismo. No puedo creerlo. ¿El jefe realmente no se enfadó? Ese chico nuevo lo tiene hechizado. Yo estaba al frente, pensé que iba a haber sangre otra vez. Pero solo le dijo que si quería, podía cambiar de sitio. Exacto. No lo echó, le dio la opción. Todos sabían que Brandon no tenía fama de ser amable. De niño ya era impaciente y temperamental. Pero lo que realmente lo volvió distante con los Omega, fue aquella historia. 10. Mis feromonas son muy fuertes, tú lo sabes, dijo Brandon mientras bajábamos las escaleras juntos. Iba un paso por delante y de repente habló, como si necesitara aclararlo. Antes de ti, no soportaba las feromonas de ningún Omega. Algunos Omega olían dulce, atractivo, pero para Brandon, ese aroma solo causaba náusea. Cada vez que entraba en su ciclo sensible, se inyectaba un supresor. Hasta que una vez, alguien me robó el supresor. Brandon provenía de una familia poderosa, con un linaje de alfes dominantes. Su futuro estaba asegurado. Por eso, muchos intentaban acercarse a él. El periodo de sensibilidad de un alfa era la oportunidad perfecta para atraparlo. Si perdía el control y marcaba a alguien, la otra persona podía exigirle responsabilidad. Pero Brandon odiaba la idea de ser controlado. Detestaba perder el dominio sobre sí mismo. Y aunque no tuviera el supresor, estaba decidido a resistir. Solo que aquella vez, fueron demasiado lejos, continuó.
Le habían robado el supresor, lo habían drogado y encerrado con un Omega que estaba en pleno celo. Una trampa perfecta. Brandon aguantó, con todo su cuerpo temblando. Pero el Omega, desesperado, se le acercó, intentando ofrecer su cuello. Brandon, medio fuera de sí, lo empujó con fuerza. El Omega cayó sobre un espejo que habían dejado en la habitación, supuestamente para divertirse. Los fragmentos rotos le cortaron las glándulas. Brandon nunca quiso hablar de eso. Era su mancha, su vergüenza. Pero los rumores se distorsionaron con el tiempo, hasta convertirlo en el Alfa que había atacado y destruido a un Omega. Él no se molestó en explicar. Dejarlos creer lo que quisieran era más fácil. Al menos así, los Omega lo evitaban, y nadie se atrevía a acercarse demasiado. ¿Quién iba a imaginar que, años después, conocería a un Omega que le haría sentir otra vez? Brandon se detuvo, mirándome de reojo. ¿Qué es esa cara?, preguntó con una sonrisa irónica, presionando la lengua contra su mejilla. ¿Todavía tienes miedo de mí? Dudé un segundo, y en lugar de alejarme, tomé su manga y me acerqué un poco más. Brandon pareció sorprenderse, y en ese instante su nariz volvió a captar mi aroma, suave, húmedo, tranquilo. El fuego que había dentro de él se extinguió con un leve shh, dejando solo humo blanco. Liberé un poco más de mis feromonas, mirándolo con cuidado. ¿Así te sientes un poco mejor?, pregunté. 11. La niebla fresca y húmeda rodeaba a Brandon. Yo levanté un poco la cabeza, mirándolo con ojos suplicantes. Su nuez se movió varias veces, los dedos de su mano colgando junto a su costado temblaron un instante, y al final no pudo resistirse. Levantó la mano, apartó mi flequillo y se quitó las gafas. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. Para él, yo no era una estrella apagada escondida tras la luz de la luna. En mis ojos había toda una galaxia brillante. ¿Qué hacen ustedes?, gritó el director, corriendo apresurado desde el otro extremo del pasillo. Bajo la luz del día, en plena escuela, ¿se atreven a besarse? ¿Acaso tienen en mente las reglas del colegio? Giré la cabeza, confundido. Director, se ha malinterpretado, dijo Brandon con calma. Mi compañero tiene una pestaña en el ojo, solo le estaba ayudando a quitársela. ¿Crees que soy ciego? ¿No viste que se estaban besando? El director, al ver que era Brandon, moderó su tono, intentando mantener la calma. Esto es una escuela, un lugar de estudios. Si quieren estar juntos, háganlo fuera, ¿de acuerdo? Me sonrojé al darme cuenta de que nos habían malinterpretado. Negué frenéticamente con las manos. No, no es cierto, director, usted se equivocó. Ajá. El director carraspeó. Está bien, pueden irse, pero que no se repita. Quise explicar más, pero Brandon simplemente me tomó de la mano y se fue. ¿No vamos a aclararlo?, pregunté, tropezando tras él. No me creería, dijo él con voz baja. Justo cuando pensaba si el director llamaría a mis padres, Brandon se detuvo de repente. Al instante, percibí sus feromonas. No eran como antes, esta vez había un leve indicio de perder el control. Tú, empecé, dudando. Brandon cerró los ojos, respiró hondo y me pasó la bolsa con comida. Tú ve al comedor, yo voy a la enfermería. Quise decir algo más, pero Brandon ya se alejaba con pasos largos. 12. En la enfermería, el doctor le inyectó un supresor. ¿Qué pasa? ¿No solías tener un control impecable? Brandon controlaba sus feromonas de manera casi obsesiva. Excepto durante su periodo sensible, apenas se afectaba, incluso frente a un Omega en celo. Últimamente mis emociones han estado inestables, respondió Brandon. Solo por oler tus feromonas unas cuantas veces, mi tan orgulloso autocontrol empezó a ceder. Él tenía un presentimiento, la próxima vez que llegara a su periodo sensible sería difícil de soportar. Cuando Brandon regresó al aula, yo ya había terminado mi almuerzo. Los libros estaban sucios por haber caído al suelo, así que con mis toallitas limpié cuidadosamente cada mancha. Brandon se acercó, y sin preguntar, intercambió nuestros libros. A partir de ahora usarás este, dijo. El libro de él estaba prácticamente nuevo, ni siquiera había sido abierto. ¿Estás bien?, pregunté, preocupado. Sí, respondió Brandon. Voy a dormir un rato, no dormí bien anoche. Me sorprendí, ¿mi pijama no ayudó? Demasiada estimulación, no pude dormir, murmuró él. ¿Qué dijiste? No lo entendí. Nada, cerró los ojos y durmió toda la tarde. Mientras dormía, su cuerpo se inclinaba cada vez más cerca del mío. Mi espacio se fue reduciendo hasta que estuve pegado a la pared, sin posibilidad de moverme. Brandon se acercó aún más y apoyó su brazo sobre el mío.
Para asegurarse de que mi brazo no desapareciera, agarró mi muñeca con fuerza, como si tuviera miedo de que me escapara. Mi brazo estuvo inmóvil toda la tarde, hasta perder la sensación. Alan se me quedó mirando, evaluándome con admiración. ¿Quieres un dulce?, preguntó, intentando congraciarse. Al principio quise rechazarlo, no me gustan los dulces, pero su mirada cuidadosa me hizo sentir que sería grosero decir que no. Tomé el dulce, gracias. Mientras lo abría, Brandon abrió los ojos somnoliento y vio mis mejillas hinchadas. Entrecerró los ojos y tocó mi cara. ¿Qué es eso? Un dulce, dije. ¿Quieres? Mi intención era darle uno más a Brandon, pero él me miró fijo, estiró un dedo y me hizo un gesto para que me acercara. Me incliné sin entender. El sonido se detuvo cuando Brandon sujetó mi barbilla, levantó ligeramente mi rostro y besó mis labios. Su lengua jugó con la mía, y el dulce a medio comer terminó en su boca. 13. El bullicio del aula se detuvo de inmediato, como si el agua hirviendo se hubiera congelado. No sabe bien, dijo Brandon, frunciendo el ceño, aunque no escupió el dulce. Después de dormir, parecía un gran león perezoso, apoyando la cabeza en su mano mientras me observaba. Tras un rato, apartó la mirada, pero pronto volvió a posarla sobre mí, murmurando. «Maldita sea, ¿cómo puedes ser tan adorable?» Me quedé paralizado, mirando a Brandon, y luego bajé rápidamente la vista, abriendo el libro para disimular. El rojo subió desde mis mejillas hasta las orejas y el cuello, como si todo mi cuerpo estuviera hirviendo. Especialmente mis glándulas bajo el cabello negro, que probablemente se estaban expandiendo ligeramente, esperando a que un alfa marcara con su aroma. Brandon finalmente se despertó por completo y miró alrededor. El aula, antes silenciosa, volvió a llenarse de ruido. Todos fingían charlar animadamente, aunque en sus mentes solo ardía el chisme, deseando poder entrevistar a los protagonistas. Brandon pensó un momento, buscó a Alan y me dio otro dulce. ¿Te enojaste? ¿Te lo compenso con este? Bajé la cabeza aún más, casi enterrándola en el libro. Esto, no está bien, mi voz apenas se escuchaba. Brandon inclinó la cabeza y acercó la suya a la mía para escuchar. ¿Qué dijiste? Esto, no es correcto, mis orejas ardían. Somos amigos, los amigos no hacen esto. ¿Quién dijo que solo somos amigos? Respondió Brandon, con una leve sonrisa. 14. Lo miré, completamente atónito. David, dijo Brandon con voz dominante, te lo confieso, nunca pensé en ser solo tu amigo. Podía entender su pensamiento. Hasta ahora, yo era el único Omega capaz de calmar sus feromonas descontroladas. Había tardado tanto en encontrarme, y él no estaba dispuesto a dejarme ir. Apreté los labios y dejé el libro. El aula estaba llena de gente hablando de todo, y algunas cosas no se podían discutir en público. ¿Podemos hablar de esto después de clases?, propuse. Brandon levantó una ceja, pero no insistió. Está bien. Los compañeros se quedaron decepcionados. ¡Qué oportunidad de chisme desperdiciada! Mi naturaleza es tranquila, nunca actúo con prisa ni impulsividad. Pero Brandon no era así. En la última clase, estaba inquieto, incapaz de concentrarse. Esperó hasta que sonó la campana final. Vamos, ¿de qué querías hablar?, preguntó Brandon, llevándome directamente al salón de equipo antes de salir de la escuela. Ya no había estudiantes. Entonces, no somos solo amigos, ¿verdad?, pregunté, sin apartar la mirada de Brandon, buscando confirmar lo que entendía. Su rostro mostró sorpresa. No esperaba que preguntara tan directamente. Sí, admitió Brandon con naturalidad, avanzando poco a poco. Primero somos amigos, luego pareja, y finalmente, ¿solo porque necesitas mis feromonas para calmarte? Dudé. No deberías arriesgar tus sentimientos. Incluso un poco de compasión apareció en mi expresión. Aunque siempre había sido, el pobre, desde pequeño, nunca me sentí así. Solo que mis feromonas no tenían olor, eso no afectaba mi vida. Pero Brandon, con sus feromonas tan dominantes, sí tenía un poco de lástima. Porque estaba constantemente torturado por ellas, difícilmente encontraba paz. Podía entender cuán importante era yo para él. ¿Qué quieres decir con eso?, frunció el ceño Brandon. ¿No me valoras? Pensé que alguien aún podía distorsionar la realidad, yo pensaba que no estaba a su altura. En cualquier serie, el Omega diría algo así al Alfa, dándole la tarjeta de «solo amigo». Hablo en serio, sonreí con resignación. Me alegra que mis feromonas te ayuden. Y te prometo que siempre, cuando lo necesites, puedo calmar tus emociones. Pero arriesgar tus sentimientos, no hace falta. Pensé que Brandon estaba confundido ahora. La diferencia entre nosotros era clara para cualquiera.
Él estaba destinado a la cima de la pirámide social, mientras yo solo era uno más, con una vida sin momentos destacados. Brandon podía elegir un omega cuyo aroma complementara el suyo, admirado por todos. Ese sería el adecuado para él. Yo debía tener sentido común. 15. Brandon guardó silencio. El cielo oscurecía, apenas podía ver su expresión. ¿Vamos a casa?, sugerí. No tienes de qué preocuparte. Brandon habló finalmente. Lo que prometo siempre cuenta. Mientras me necesites, siempre estaré. Supongo que eso significa, rozando mi mejilla, sonreí tímidamente. Eres mi primer amigo, y lo vales. Brandon se rió entre dientes. Tonto. Solo llevamos unos días conociéndonos y ya me llamas amigo. ¿Es tonto o ingenuo? No insistió más en el tema. Se acercó, tomó mi mochila y la colocó sobre su hombro con despreocupación. Vamos, a casa, amigo. Si solo quieres ser mi amigo, entonces primero seremos amigos. No necesitas cargar mi mochila, puedo hacerlo yo, dije, siguiéndolo con mis pasos cortos. Eres tan bajo porque la mochila te aplasta, bromeó él. Así te ayudo a crecer. Si ya somos amigos, ¿por qué haces comentarios así?, pregunté con una sonrisa. ¿Enojado? No, mi temperamento es muy bueno. Sonreí, no me enojo fácilmente. Después de esta conversación, pensé que Brandon finalmente había aclarado sus sentimientos, sin presión alguna. Éramos necesarios el uno para el otro, él necesitaba mis feromonas, yo necesitaba su amistad. Perfecto. Con el tiempo, todos notaron que su temperamento mejoraba. Ya no explotaba con facilidad, y si alguien lo provocaba, mientras yo estaba cerca, se calmaba rápido. Sus subordinados, liderados por Alan, ya me trataban con respeto absoluto. Intenté explicarles muchas veces que solo éramos amigos. Sí, amiga mayor dice que son amigos, entonces son amigos, respondían. Al principio, mi madre estaba preocupada por nuestra cercanía, considerando el pasado de Brandon. Pero yo insistí en elogiarlo y explicar la verdad. Ahora, cuando Brandon viene a mi casa, mi madre, aunque no muy efusiva, prepara un poco de fruta. Al menos nos trata como invitados, no como enemigos. 16. Tía, ¿David aún no se ha arreglado? Era lunes otra vez. Brandon esperó mucho tiempo en la puerta, y como no me vio, decidió ir directamente a casa. ¿David no te dijo? Mi madre abrió la puerta. Su periodo sensible llegó, así que estos días he pedido permiso para él. Brandon, aunque solo estaba en la puerta, captó el aroma que se filtraba de mis feromonas. Ni siquiera el parche supresor podía ocultarlo. Su garganta se tensó, bajó la cabeza. No lo molestaré, vendré en unos días. Está bien, dijo mi madre suavizando la expresión. No te preocupes demasiado, su reacción no es intensa, no es difícil de soportar. Brandon asintió, viendo cómo la puerta se cerraba. Su mente le decía que debía ir a la escuela, pero su cuerpo no obedecía. Sus pies parecían pegados al suelo, su mirada se elevaba instintivamente al segundo piso. Era mi habitación. Podía olerlo, sentirlo. Ese aroma húmedo se extendía poco a poco. David lo estaba llamando. Su nuez se movía sin cesar, al sentir que sus feromonas estaban a punto de perder el control, sacó su supresor y se inyectó. El aroma se controló momentáneamente, pero antes de que pudiera relajarse, la llama volvió a encenderse. Ve con David, susurraba su cuerpo, más rápido que su mente. Ágilmente, trepó por la estructura exterior del edificio hasta el segundo piso. La ventana estaba cerrada pero no con llave, con un empujón suave, se abrió. En un instante, las feromonas exclusivas de David lo envolvieron por completo, arrasando con su racionalidad. Brandon fue forzado a entrar en su periodo sensible. Aunque el periodo sensible de un alfa no era fijo, nunca antes, en todos sus años, Brandon había sido forzado a él solo por oler las feromonas de un omega. 17. ¿Brandon? Abrí los ojos al escuchar su voz mientras descansaba en la cama. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo subiste hasta aquí?, pregunté. Esto es el segundo piso. Brandon no respondió, solo cerró la ventana tras de sí. La habitación volvió a quedar completamente cerrada. Nuestras feromonas se mezclaban en aquel espacio reducido. Apenas me incorporé un poco, caí de nuevo. ¿Qué pasa?, dije débil, sintiendo cada músculo flojo, como si mi cuerpo estuviera inundado por un deseo más intenso que cualquier otra vez en mi periodo sensible. Solo mover un dedo me hacía sentir completamente empapado. Las glándulas de mi cuello ardían, impulsándome a arrastrarme hacia Brandon. Su respiración era pesada, y en cuanto extendí la mano hacia él, mi razón desapareció por completo.
Era como una bestia, se lanzó sobre mí y me recosté en su pecho. Durante este periodo sensible, mis emociones eran tan extremas que casi rompía a llorar. Me siento mal, todo duele, sollozaba, tan difícil. Brandon me abrazó con fuerza, enterrando su rostro en mi cuello, respirando con intensidad, mientras su lengua, incapaz de controlarse, recorría las glándulas cálidas. Instintivamente levanté la cabeza. Era la postura de alguien que desea ser marcado. David, ¿qué hacen? La puerta se abrió de golpe. La cara de preocupación de mi madre se transformó en horror al ver nuestra posición. Su voz se agudizó, y el aroma en la habitación era tan intenso que mareaba. Brandon estaba fuera de sí, solo sabía que alguien intentaba interrumpirnos, me escondió completamente en su abrazo, con expresión alerta. Al notar que mi madre quería separarnos, me levantó en brazos y corrió hacia el balcón. Esposo, deténlo, gritó mi madre. Mi padre, que regresaba a casa, alzó la vista y me vio siendo cargado por Brandon, como si me secuestrara. Sin pensarlo, intervino y nos detuvo. Tras un caos considerable, Brandon fue llevado a su casa y aislado, el médico le administró la dosis más fuerte de supresor para controlarlo temporalmente. Sin sus feromonas desordenando mi cuerpo, empecé a calmarme. Todavía me sentía incómodo, pero al menos tenía conciencia de mí mismo. ¿Qué pasó?, pregunté. Mi madre desconocía que Brandon podía oler mis feromonas y pensaba que era solo su viejo problema. Fruncí el ceño, aguantando el malestar, y expliqué brevemente. Mis padres se miraron, luego desviaron la mirada al unísono. Lo resolveremos después del periodo sensible, dijo mi madre. 18. Nunca había ocurrido algo así antes, así que Brandon y yo pedimos una semana de ausencia simultánea. Finalmente, el periodo especial pasó. Pero la sensación de vacío por no haber sido marcado quedó grabada en mi mente, y probablemente también en la de Brandon. Cualquier chispa podía reavivar todo. Noté que la forma en que Brandon me miraba había cambiado. No era que cambiara del todo, antes él se controlaba un poco, ahora claramente no podía. No mires, dije, avergonzado, cubriendo mis glándulas y bajando la cabeza. Si no quieres que mire, entonces cúbrelo, respondió Brandon, apoyado en el escritorio, sin apartar la vista. ¿Cómo voy a cubrirlo? No puedo usar bufanda en pleno verano, suspiré. Controla tú. De acuerdo, lo controlaré. Brandon prometió con firmeza, pero su mirada se enredaba en mis glándulas sin reservas. Vi que incluso tragó saliva. Su deseo de posesión sobre mí se intensificaba, ya estaba al punto de molestarse si Alan y los demás solo hablaban un par de frases conmigo. Percibí que era una consecuencia de la última vez, cuando no pudo marcarme. Ese deseo insatisfecho dejaba un vacío, haciendo que Brandon se pusiera impaciente. Si continuaba así, su próximo periodo sensible llegaría pronto. Racionalmente, debería sugerirle que buscara otro Omega, pero no podía decirlo. Al principio podía mantenerme neutral, pero después de tanto tiempo juntos, ya había adquirido un interés personal. ¿Cómo no podría gustarme Brandon? Era brillante, excelente, imposible no seguirlo como un girasol sigue al sol. Nunca me había sentido un Omega, pero frente a Brandon sí lo era. Brandon, susurré. Nada, mentí. Antes había dicho que no estaba a su altura, y que solo podíamos ser amigos. Si ahora propusiera avanzar nuestra relación, parecería descarado y atrevido. David, ¿estás seguro de que todo está bien?, dijo Brandon. Te doy una oportunidad de retractarte de lo que dijiste. Déjame reorganizar mis ideas primero, respondí, hacer un borrador. Brandon rió bajo. De acuerdo, te doy 2 horas. 2 horas, justo hasta que termine la escuela, asentí. Empecé a preparar el borrador seriamente. No dudaba que si mencionaba nuestra relación, él aceptaría de inmediato. Pero no podía evitar preguntarme, ¿realmente le gusto a él como persona, o solo por nuestras feromonas compatibles? La campana sonó. Mismo lugar, mismas personas. Brandon cerró la puerta del salón de equipo y se apoyó en ella, brazos cruzados. ¿Listo el borrador? Sí, creo que sí, dije, un poco nervioso. Entonces dilo. 19. Respiré hondo, mente en blanco, y busqué mi borrador en el bolsillo. Justo cuando pensaba que estaba listo, Brandon habló. Olvídalo, primero escúchame. David, ya no quiero jugar a ser amigos. Estemos juntos. Con matrimonio como meta. Me quedé atónito. ¿No temías que yo solo te quisiera por tus feromonas, sin importarte realmente? Después de tanto tiempo juntos, ¿crees que has visto lo que realmente siento? ¿Crees que te amo? ¿Quién pregunta eso? Mi rostro ardía. No soy tu mente lectora,
¿Cómo voy a saberlo? ¿Así podrás saberlo? Brandon tomó mi mano, presionándola contra su pecho. Su corazón latía rápido bajo la piel cálida. Aunque parecía calmado, también estaba nervioso. Abrí y cerré la boca varias veces, sin poder decirlo. Golpeé el borrador frente a Brandon. Toma, esto es, mi carta para ti. Todo era una confesión, hablar o escribir no cambiaba nada. Intenté huir, pero la puerta estaba bloqueada. Brandon me sujetó con una mano en la cintura, revisando el borrador con la otra. Muy bien escrito, rió bajo. Eres un excelente niño ganador del primer premio provincial de redacción. Quiero escucharlo en voz alta, ¿puedo? No. Bueno. Brandon asintió, y luego su voz se tensó. ¿Has considerado mi sugerencia de antes? Me concentré solo en moverme, sin notar que su mano en mi cintura se apretaba más. Cuando percibí sus feromonas dispersas, entendí que algo no estaba bien. Sí, lo he considerado, dije apresurado. Acepto. Muy bien, buen chico. Brandon bajó la cabeza lentamente y besó mi cuello con ternura. Entonces, querido David, mi periodo sensible ha comenzado. ¿Quieres que te marque? Esta vez, parece que nadie nos molestará.